Más hechos, más información. RCN Radio. 7 de la mañana, 11 minutos. Hay una carta que se ha conocido en las últimas horas, Juan Manuel, una carta que se ha filtrado. La fecha no está clara, pero se sabe que reúne observaciones de los ministros de Educación, Hacienda, Agricultura y el director de Planeación Nacional antes de que se presentara la reforma a la salud. Sí. Es un documento de 17 páginas donde se cuestionan algunos puntos del proyecto y se advierten algunos riesgos. Es una carta bien interesante, podría decirse que incluso demoledora, porque en ella ministros del despacho como el de Hacienda, José Antonio Ocampo, el de Educación, Alejandro Gaviria, Cecilia López de Agricultura y el director de Planeación, Jorge Iván González, pues dicen que no están de acuerdo con la reforma tal y como está concebida. Entre otras cosas, advierten que el articulado tiene dificultades en varios frentes, han alertado, por ejemplo, solamente para hacer énfasis en uno de ellos, en las dificultades financieras que entrañaría. Ha dicho que debería privilegiarse, mantenerse, resaltarse el modelo mixto de aseguramiento, lo cual significaría que no desaparecieran las EPS y que debería hacerse, y aquí está también la pepa del asunto, la guama del asunto, un proceso de discusión como una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria. La carta de 17 páginas es realmente demoledora y algunos podrían decir que es el acta de defunción de esta reforma tal y como está concebida. A lo mejor le echan tijera, le acomodan algunas cosas, pero como está esta reforma no va a salir. Si a eso usted le suma lo que dijo Humberto de la Calle el fin de semana cuando dijo que esta reforma está herida de muerte, más otro tipo de consideraciones que se han dado a conocer, da la impresión de que ya con la carta esa reforma tiene sus días contados. Sabe que ese tema de Humberto de la Calle, Juan Manuel y oyentes de RCN Radio es bien interesante porque leyendo el trino me parece que le plantea al presidente Gustavo Petro una salida bien interesante, bien llamativa para el trámite de la reforma a la salud, porque le está diciendo que abra un compás de reflexión, dice Humberto de la Calle, que la discusión se tiene que hacer reanudada después de un tiempo en sesiones ordinarias a partir de marzo con un proyecto remodelado. Sí. Vamos a hablar de todo esto que tiene, de todas estas aristas que tiene el tema de la reforma a la salud. Saludamos a Andrés Forero, él es el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático que integra también la Comisión Séptima, donde se va a debatir inicialmente la reforma a la salud. Bienvenido, representante, a RCN Radio, gracias por estar con nosotros, buen día. Buenos días, un saludo para la mesa, un saludo para la audiencia, muy contento de estar en estos micrófonos. ¿Hasta dónde esta carta que se ha conocido, esta filtración de este documento de 3 ministros, el ministro de Educación, el de Hacienda, la ministra de Agricultura y el director de Planeación, puede afectar el trámite de la reforma a la salud, del proyecto de ley de la reforma a la salud en las comisiones séptimas? Yo creo que esta carta tiene varias implicancias. La primera, y en la que yo he hecho más énfasis, es que pues esto deja al descubierto que la ministra Carolina Corcho le mintió descaradamente al país. Ella en distintos medios de comunicación, una vez radicada la reforma, cuando le preguntaban si este ministro de Hacienda estaba tranquilo o no a propósito de su propuesta, ella dijo explícitamente que el ministro estaba tranquilo, que eso no tenía un costo muy alto, etcétera, etcétera. Y hoy con esa filtración pues nos damos cuenta de que eso no es cierto. Esto tiene un costo bastante alto para el año 2023, para el primer año. Pues esa carta habla más o menos de que pues se necesitarían entre 16 y hasta 29 billones de pesos adicionales y que en los próximos 4 años, en el cuatrienio de Gustavo Petro, básicamente pues se requerirían 100 billones de pesos adicionales. Eso no es algo para dejar tranquilo a ningún ministro de Hacienda. Entonces, eso sería lo primero y que nos parece bastante preocupante. Yo personalmente le había mandado al ministro de Hacienda varios derechos de petición a propósito de esta situación. 2 de esos derechos de petición fueron remitidos al Ministerio de Salud y Protección Social y el último, cuando yo le preguntaba si tenía un aval fiscal, pues me pidieron un poco más de tiempo, pero no están respondiendo y ahora, después de la filtración, entiendo por qué. Ahora, un punto bien llamativo, representante Forero, en esa carta tiene que ver con el énfasis que hacen tanto los ministros como el director de Planeación en el sentido de que definitivamente debería discutirse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria. Eso está incluso en la carta en varias oportunidades,
Pero bueno, la insistencia en que se tramite como una ley ordinaria, sin lugar a dudas, va a llevar a que esta reforma se estrelle directamente con la Corte Constitucional en su momento y por ahí termine hundiéndose. ¿No le da la impresión de que ese es el propósito en este instante o qué opina usted? No, yo la verdad lo que siento es que la ministra y el presidente de la República eran conscientes de que esta era una reforma muy mal elaborada, donde se excluyó y se marginó de manera sistemática por parte de la ministra a asociaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, a médicos, asociaciones científicas, a la academia, etcétera, etcétera. Sabía que era muy débil y lo que ellos estaban pretendiendo es que se aprobara lo más rápido posible. Y para que eso pudiera suceder, pues tenían que entrar el proyecto en las sesiones extraordinarias. Pero, como tú bien lo señalas, pues abren otro frente. Pero además, ya no son solamente algunos congresistas los que han cuestionado que esto entre en calidad de ley ordinaria, sino que dentro del propio gabinete, los que uno podría decir que son los ministros más experimentados del gabinete de Gustavo Petro, pues consideraban que esto debía ser tramitado como una ley estatutaria. Obviamente, si esto finalmente terminara, yo creo que, como dice el doctor de la Calle, esto puede implicar la carta de función de este proyecto tal como radicó el gobierno, y lo que debería hacer el presidente de la República es reconocer ese problema, retirar ese proyecto y buscar ahora sí una iniciativa que agrupe a los distintos sectores políticos, pero sobre todo a los distintos actores del sector salud. Pero decía que si no lo retiran, si insisten y logran a través de, no sé, mecanismos burocráticos que le aprueben este proyecto, pues realmente va a tener una situación muy difícil en la Corte, porque pues cualquiera va a poder argumentar que incluso al interior del propio gabinete había varios ministros que consideraban que tenía que tramitarse a través de una ley estatutaria. Doctor Forero, en su concepto, ¿qué deberían hacer los ministros que han suscrito esta carta, que la han elaborado, que no están de acuerdo con el proyecto como se presentó? ¿Quedarse o renunciar? Pues esa es una pregunta difícil. Yo la verdad pues no quisiera estar en sus zapatos, porque además quién sabe cómo se habrá filtrado, y obviamente eso va a generar muchas dudas, muchas sospechas al interior del gabinete, y creo que va a ser una situación bastante incómoda para ellos. Pero aunque no sé muy bien qué deberían hacer ellos, lo que sí sé que debería hacer la ministra Carolina Corcho es renunciar, porque no puede ser que ella le siga mintiendo al país descaradamente. Hace unos días, a principios de este año, vimos cómo ella empezó a decir que las acreencias de la CPS con los hospitales y clínicas de Colombia eran de 50 billones de pesos, y después tuvieron que reconocer que se habían equivocado a través de un comunicado de la Superintendencia de Salud, y que no, que las acreencias no eran tales, que eran de 23 billones, que la pifia había sido de 27, y de esos 23, pues uno se da cuenta que el 64% de esas acreencias pues corresponden a cuentas que todavía no se han vencido. Y ahora, que es más grave de todo, pues siento que ella le miente al país a propósito de las implicancias fiscales. No siente que ella está improvisando, y con la salud de los colombianos no se puede improvisar y no se puede jugar. Yo siento que ella está más preocupada por imponer sus puntos de vista dogmáticos a propósito de que no puede haber intermediación o no puede haber participación de la CPS, de estos actores privados en el manejo de recursos públicos, que en realmente mejorar la atención de los colombianos. Yo creo que es importante decirle a los colombianos que todos estamos de acuerdo en que hay muchas cosas por mejorar, pero no se pueden desconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años, y lamentablemente sentimos que la ministra está dando un salto al vacío, que quiere refundar nuestro sistema, y como lo dicen los propios ministros y el director nacional de planeación, eso puede tener unas consecuencias muy graves para todos los colombianos. Doctor Forero, pero ¿usted cree que el presidente Petro y la ministra Carolina Corcho se van a echar para atrás? Porque no parece que eso vaya a ocurrir. Pues a propósito de un trino que puso una periodista que decía que estaba en las últimas la reforma, el presidente Petro ahí pues hizo una paráfrasis pues que realmente no es de Tirso, sino que es de un dramaturgo mexicano del siglo XVII, que es Ruiz de Alarcón, que decía que los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud, dando a entender que no es verdad que esté agonizando la reforma. Pero la verdad es que hemos visto los comunicados, no solamente esta carta que se filtra de los ministros, que yo podría decir que son los más experimentados del gabinete, sino que hemos visto comunicaciones de asociaciones científicas y agremiaciones de médicos. Hemos visto cómo los pacientes de Colombia, distintas asociaciones, tuvieron que crear un proyecto alternativo porque la ministra no quiso darles participación en la elaboración de la propuesta. Vimos cómo la Academia Colombiana de Medicina básicamente destrozó el proyecto. Es decir, realmente no hay nadie que lo esté sosteniendo en este momento. El único era el vocero, que pues el vocero yo creo que ya quedó sin posibilidad de seguir defendiéndola, que era además el autor principal, una persona que está en este momento acusada
de acoso sexual y que adicionalmente mintió sobre sus títulos académicos. Entonces yo siento que está en una situación muy difícil. Puede que el presidente insista en seguir con este proyecto en el Congreso de Colombia, pero pues eso va a tener un desgaste político para él muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que tiene otras iniciativas en esa misma comisión, como la laboral y la pensional, y otras iniciativas como la reforma política y la ley de sometimiento. Representante, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho una propuesta en las últimas horas en relación a la reforma a la salud. ¿Es esta la idea del expresidente? Escuchemos. Nosotros pensamos que el partido debería considerar con otras fuerzas ciudadanas, políticas, cívicas, la posibilidad de promover una consulta a los colombianos, una consulta que respete la naturaleza solidaria y mixta del actual sistema, la posibilidad de que los colombianos tengan libertad de afiliación, de que haya EPS públicas, privadas, cooperativas. Una consulta, dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo sería el trámite de esta iniciativa, representante Andrés Forero? Efectivamente, el presidente el día de ayer sale con esa propuesta porque a nosotros nos tiene muy preocupados que el gobierno esté yendo en contra, por ejemplo, de lo que dicen casi todas las encuestas que se han publicado en el último año a propósito del tema de salud, donde 7 de cada 10 colombianos están en contra de que se acaben las EPS y que se le dé un mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores. Nos preocupa, insistimos, que el presidente de la República y la ministra Corcho quieran condenar a los colombianos a un costoso e ineficiente monopolio estatal. Y por eso en este momento estamos evaluando, estudiando como cuáles serían como las alternativas, los mecanismos por los que podríamos por lo menos consultarles a los colombianos sobre un tema tan sensible para que sean ellos los que en últimas tengan la última palabra. Porque realmente sentimos que esto no se puede hacer de manera en consulta. Vimos cómo la ministra, vuelvo a insistir, excluyó durante todo el proceso a usuarios, pacientes, etcétera, etcétera, que deberían ser el núcleo de su propuesta, y por eso nosotros estamos evaluando en este momento mecanismos de participación ciudadana donde los ciudadanos puedan expresar si efectivamente están o no de acuerdo con el núcleo de la reforma del presidente de la República. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Ustedes, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Y hay trino, Juan Manuel, del presidente Gustavo Petro a propósito de esta carta. Hace algunos minutos ha escrito unos mensajes en la red social Twitter el presidente Gustavo Petro. Dice lo siguiente: la carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma de la salud es cierta. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS por ello. La discusión arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse, como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. Estos costos hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella. El cuadro actualizado que no presentó a la prensa y que por honestidad intelectual debía haberles presentado quien les entregó el escrito, que hoy es un borrador, es el siguiente. Y entrega un cuadro. Y finaliza Jesús con lo siguiente el presidente Petro: el mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El mandato es la del cambio, dice el presidente Petro. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. El tercer trino dice... pues envía ahí un vainazo, una puya, cuando dice el cuadro actualizado que no presentó la prensa y que por honestidad intelectual debía haberles presentado quien les entregó el escrito, que hoy es un borrador, es el siguiente. Ahí insinúa entonces que hubo una filtración de alguien específicamente sobre la cual se ha referido Gustavo Bolívar, ex senador y escudero del presidente Petro, que dice: en la filtración de un documento de Estado hay una deslealtad muy grave con el presidente de la República, que solo está cumpliendo el mandato dado por 11.3 millones de personas. Muy grave, dice Gustavo Bolívar. Esto lo dijo antes de que trinara el presidente Petro, luego ahora están averiguando quién filtró el documento. Bueno, pero por lo menos de este trino del presidente Petro varios elementos. Nos queda el primero por el cual él arranca, inclusive ese hilo de Twitter. Dice que la carta es cierta. Abrimos el debate, creo que estamos todos con opinión. Juan Carlos Iragorri.
No, lo primero y que queda claro es que el presidente Petro no va a dar su brazo a torcer, no va a dar marcha atrás. Está clarísimo en ese hilo, en el último tuit, en donde él dice que el mandato que recibió, el mandato popular de sus electores, es el del cambio y que el proyecto de reforma a la salud que presentó tiene todo el respaldo. De manera tal que el presidente Petro, a pesar de estos reparos de algunos de sus ministros, pues va a continuar con el proyecto de reforma a la salud. No va a haber ningún cambio en ese sentido, según sus propias palabras, Jesús. Gracias, Juan Carlos. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia. Muchos elementos para analizar en este primer segmento. Sí, Jesús, y buenos días para todos. El primero, coincidir con Juan Carlos. Me parece que además ya era mal síntoma que, existiendo la carta, Petro hubiera respaldado el proyecto de reforma de la Corcho. Eso ya mostraba cuál era su posición, el lado de la ministra y no del lado de aquellos que redactaron la carta. Lo segundo es que si había alguna duda sobre ello, queda confirmada con los trinos. Petro se la va a jugar por ese proyecto de reforma. Lo tercero, que coinciden todos y me parece que no se oyen suficientemente en Palacio esas advertencias, que el proyecto exige una ley estatutaria y una ley ordinaria y que por tanto probablemente se va a caer en la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿y qué tanto daño se hará de aquí hasta la caída de ese proyecto en la Corte Constitucional si se tramita como se viene tramitando como ley ordinaria? El cuarto, la discusión sobre el costo fiscal no queda aclarada. Estaba mirando ahora el cuadro de Petro en el trino y habla de 9 billones de pesos por un lado y 1,5 punto por el otro, es decir, algo menos de las 2/3 partes de lo que se supone que habían hecho como cálculo los ministros en su carta, pero hay algunos elementos que no están en ese cuadro, por ejemplo, el costo de la formalización a través de no de contratos de prestación de servicios, sino de vinculación a la nómina del personal médico y de salud. Es decir, creo que el tema fiscal todavía está abierto y que vamos a necesitar que el Ministerio de Hacienda vuelva a hacer los cálculos con base en lo que se supone, dice Petro, se cambió después de la discusión que hicieron de la Carta de los Ministros. Y yo creo que ese es un tema que termina siendo vital. En todo caso, 9 billones de pesos o 10,5, según el nuevo cuadro, es la mitad de la reforma tributaria. A mí no me dan simplemente las cuentas, ya lo hemos dicho acá en otras ocasiones. Cuando uno se sienta y suma todo lo que ha dicho Petro que van a hacer, pero con creces supera la reforma tributaria. O sea, vamos a ahondar en el déficit fiscal y con qué se va a financiar, no queda claro para nada. La reforma tributaria se fue, absolutamente. Ya no hay nada de la reforma tributaria y con esta reforma a la salud mucho menos. De manera que sí creo que el tema fiscal, repito, van a tener que seguirlo examinando a fondo. Y creo que al final hay unas discusiones muy importantes que plantean la carta y que no quedan resueltas. ¿Cuál va a ser el sistema de aseguramiento? ¿Uno estrictamente estatal, como plantea el proyecto de Corcho y Petro, o vamos a rescatar el proyecto mixto? ¿Y cuál va a ser el papel de las EPS en ese proyecto? En todo caso, la discusión evidentemente va a ser una discusión muy profunda, porque el hecho de que en el mismo gabinete haya ministros que además tienen mejores relaciones con el Congreso y más reputación que los altamente ideologizados de Petro en el gabinete, hace que los parlamentarios tengan una munición adicional para discutir a fondo lo que se propone en el proyecto Petro Corcho. Aquí dijimos desde un comienzo que esta reforma iba a tener un camino complicado y eso ya se está viendo. Se está empezando a estrellar, al final, mejor dicho, creo que no se va a terminar estrellando con la Corte, sino que ya se está estrellando es con la realidad política, con la realidad profesional en cuanto a lo técnico, porque indudablemente hubo muchos factores, muchos momentos en que primaron más los factores ideológicos que los técnicos. Entonces, en esta fase pareciera que van a empezar a socializar, a ambientar de verdad la reforma, y si no toman en cuenta las observaciones que se hagan, pues eso va a ser muy difícil de que se apruebe. Y en cuanto al gobierno, pues yo creo que como tantas veces el gobierno, el presidente particularmente, no se va a echar para atrás, sino que va a recular sin decirlo.
sin admitir que cometió un error y diciendo que sí, que se hizo una reforma, que se hicieron los cambios porque nos eligieron para hacer el cambio, etcétera, etcétera, pero van a tener que hacer muchísimos cambios para que eso salga adelante y sobre todo van a tener que cambiar esa actitud de esa ministra de Salud, que es una señora que tiene una actitud chocante, una actitud odiosa ante la audiencia, prepotente, es una actitud bastante harta. Y pues indudablemente el presidente está preocupado, inclusive en una de las versiones que circularon este fin de semana se decía que el presidente Petro, cuando le entregaron esta carta, les dijo a los firmantes, les dijo, esto es un documento privado, ¿no? Porque si esto se hace público, la reforma se cae. Entonces, ahí, eso según lo reportó la revista Cambio, se ve la preocupación que tenía el presidente y la forma como está respondiendo hoy por Twitter y como ha contestado desde ayer, denota que hay una preocupación grande. Lo que pasa ahora es, ¿qué viene después? ¿Qué pasa? ¿Qué costo va a tener para los firmantes de esa carta el que esto se esté haciendo público, que esto se haya conocido? ¿En qué términos va a quedar la relación con el gobierno, con el presidente, con sus compañeros de gabinete? Ya Bolívar está diciendo que es una traición, una deslealtad, etcétera, etcétera. Eso creo que es muy interesante en este momento. Decía el representante Andrés Forero en la conversación, Vlado, que acabamos de tener con él aquí en RCN Radio, que no quisiera estar en los zapatos de esos ministros disidentes, y seguramente lo que se viene ahora es una cacería de brujas para establecer quién filtró la carta a los medios de comunicación. Pero más allá de eso, me parece que sigue siendo demasiado necio y terco el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este fin de semana escribía en La Silla Vacía un artículo muy interesante Héctor Riveros, en el que decía cosas como la siguiente: hombre, en vez de desbaratar lo que ya funciona, ¿por qué no pensar que las EPS deban estar obligadas a aceptar afiliados del régimen subsidiado y a garantizar el servicio en zonas rurales, a abrir centros de atención en las zonas marginadas de las ciudades y en municipios pequeños, a contratar a la red pública y un largo etcétera de correctivos que incluso le facilitarían al presidente conseguir resultados tempranos en materia de masificación de una política de salud preventiva y predictiva como la quiere? Esto lo dice Héctor Riveros en La Silla Vacía, repito, y coincide con un punto central también de la Carta de los Ministros, que advierte que, por ejemplo, las EPS deberían seguir funcionando como van en las ciudades capitales, en donde lo han hecho bien. Eso también hay que decirlo. De tal suerte que yo creo que el balón finalmente sigue estando en la cancha del Congreso de la República. Aquí hay algunos que dicen que todo está perdido porque el Congreso se deja comprar, históricamente se ha visto así. Sin embargo, me parece que ahí también debe haber alguna alineación con algunos intereses de cara a las elecciones regionales que pueden hacer recapacitar a algunos de los congresistas y de los partidos políticos para entrar a intervenir y que la reforma no pase tal y como está, lo cual sería de verdad lamentable. En RCN Radio, vamos más allá.